Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a dar continuidad a los videos que hemos estado realizando en relación a la hidrología superficial. En este caso, en esta ocasión, vamos a hablar de lo que es la cuenca hidrográfica, pero desde el punto de vista de sus parámetros morfométricos. En otras palabras, la morfología. Como todos hemos escuchado y en videos anteriores también se menciona, la cuenca es un ente receptor que capta la precipitación y la convierte en escurrimiento superficial o subterráneo. Es aquí que decimos que es una cuenca hidrográfica. Este proceso de transformación depende de las condiciones climáticas, pero la parte o las características físicas de esta cuenca, hablando de la morfología de la cuenca hidrográfica, es de suma importancia y tenemos muchos parámetros que debemos considerar. De hecho, la morfología tiene una división básica de tres variables: la variable de forma, la variable de relieve y la variable de su drenaje. Hablemos de la variable de forma. Existen varios parámetros de la forma que básicamente son geométricos, área, perímetro, o coeficientes que nos dan la compacidad, o en este caso nos dan una idea de cómo se comporta esa cuenca. Ese coeficiente es el de Gravelius. Otros coeficientes o factores es como el de Horton, el triángulo equivalente. Existe una gran variedad, pero no vamos a tocarlos todos. Si gustan podemos verlos en próximos videos, pero creo que no son tan necesarios. Estos serían los más importantes. Como lo comenté, es el área, es el perímetro, la longitud y ancho de esa cuenca y el factor de forma de Horton. El de Gravelius también es muy importante. Hablando desde el punto de vista del relieve, tenemos varios parámetros, dentro de los cuales considero que los más importantes es la curva hipsométrica, la pendiente media de la cuenca, que sería la pendiente media del cauce, y la elevación media de esa cuenca. Desde el punto de vista de esas variables, pero de su drenaje, tenemos varias. Entre ellas, las más importantes es la orden de corrientes, la densidad de ese drenaje y un factor importantísimo, el tiempo de concentración. Volvamos a los parámetros de forma. El área está definida como una proyección horizontal de esa superficie, y esa área o esa delimitación, en este caso de las cuencas hidrográficas, obvio que es el parteaguas. Todo depende de la zona de estudio. Ese parteaguas depende de la zona de estudio. Puede ser una cuenca, subcuenca, microcuenca. Finalmente, lo que necesitamos es conocer el área de incidencia en la zona de estudio que estamos revisando, que estamos estudiando, que estamos analizando. El perímetro es una proyección también, pero de esa longitud en un plano horizontal, y esa proyección no es otra cosa que la delimitación que nos da el parteaguas que ya definimos en otros videos. Aquí vemos un ejemplo de esa imagen, de ese perímetro de la cuenca. Hay una longitud, comentamos, de la cuenca, pero también hay otro tipo de longitud que se llama longitud axial. Bueno, la primera es la distancia horizontal desde la desembocadura de la cuenca hasta el punto aguas arriba, donde la tendencia general del cauce principal corte la línea del parteaguas de esa cuenca. Esta longitud va siguiendo la trayectoria de ese cauce principal, que es el primero que debemos determinar. Este parámetro es importante cuando comparamos las cuencas desde el punto de vista del área, por el tiempo de concentración. Bueno, la longitud axial es esa misma distancia, pero aquí vamos a verlo de una manera más gráfica, lo vamos a ver de una manera más detallada para entenderlo mejor. La longitud de la cuenca es siguiendo la trayectoria de ese cauce
desde el punto aguas arriba hasta el punto aguas abajo, que es la desembocadura, o en este caso la zona de estudio. En cambio, la longitud axial es una línea recta que une esos dos puntos. Son diferentes longitudes, pero las dos son importantes. Existen parámetros para conocer esa transformación geométrica de la cuenca en una superficie rectangular. Eso se le conoce como rectángulo equivalente y solamente nos sirve para conocer la forma desde un punto de vista rectangular de cómo se comporta la misma. Para ello también hay otros parámetros, como el parámetro de Gravelius. Bueno, la forma de calcular ese rectángulo equivalente, aquí la tenemos. L mayúscula representa la longitud mayor y L minúscula su lado más corto. ¿Qué significa o los parámetros de cada ecuación, de cada fórmula? Aquí la encontramos. Existe el famoso coeficiente de compacidad, que de hecho es el que más se utiliza. Esto nos dice que es la relación entre el perímetro de la cuenca con el perímetro de una cuenca teórica, que es normalmente circular. Este factor nos da un dato, y ese dato nos dice que nunca puede ser menor a 1. La fórmula para encontrar el coeficiente de Gravelius aquí la podemos ver, al igual que una clasificación. Esta clasificación puede cambiar dependiendo del autor, pero en general esta es la que se utiliza, y con esto lo único que obtenemos gráficamente es esto: varios tipos de cuenca. Finalmente lo que nos quieren decir es que su forma es diferente aunque tengan la misma área, y por ende su comportamiento es diferente. En la cuenca número 1, la más alargada, su hidrograma de reacción de precipitación es más aplanado porque tarda más tiempo. Su cresta de elevación de gasto es menor, tenemos más tiempo para que recorra el punto más alto al punto más bajo, no así la más redonda. Eso significa que el tiempo de concentración es menor, y por ende su gráfica de comportamiento de hidrograma en su cresta es más alargada. Esto nos indica que el pico se presenta más fácilmente y con mayor volumen o gravedad. Me refiero a gravedad desde el punto de vista tiempo en esta forma de cuencas. El factor de forma de Horton es la relación entre el área y un cuadrado, es lo que les comentaba. El primero era de un rectángulo, este es de un cuadrado. La longitud de la cuenca se intenta medir. Esta está menos sujeta a crecientes que la misma área o mayor o un factor de forma. Funciona exactamente igual que la anterior. Lo que nos quiere decir con esto es cómo se comporta una cuenca solamente con saber su valor. Esta es la fórmula para encontrar el coeficiente de Horton, ¿sí? Y también nos da ciertos parámetros en donde nos dice que es muy alargada, poco alargada, muy hinchada, ¿sí? Y no es otra cosa que es esto, un hidrograma, que finalmente este hidrograma es la forma o es el resumen de cómo se comporta esa cuenca en una misma área con una misma precipitación, pero donde la forma influye. Aquí podemos ver que dependiendo el tiempo de concentración, esa cuenca puede ser más plana, más alargada, hasta llegar a un pico muy alto. El factor de forma de Horton es esto. Esta es la cuenca, este es su parámetro, y es básicamente lo que platicamos hace un momento. La pendiente media. La pendiente media de una cuenca hidrográfica posee una compleja dinámica relacionada con la infiltración, escurrimiento superficial, humedad del suelo y aporte de los cauces en la recarga del agua subterránea.
Conocer estos factores físicos que controlan el tiempo del flujo sobre el terreno y la influencia directa en la magnitud de las salidas pues es vital. Existen varios métodos para encontrar esa pendiente, pero los más utilizados son dos. La recta que iguala áreas, solamente igualamos las áreas de esa pendiente, y consiste en trazar desde el inicio del cauce una recta que contenga la misma área. Pero el método que yo más utilizo o recomiendo es el método de Taylor-Schwartz, que consiste en hacer pequeños segmentos de esa pendiente igualando o tratando de igualar pendientes. Acuérdense que la cuenca tiene una parte alta, una parte media y una parte baja, y eso lo que sucede es que la pendiente no es constante, es variable. Aquí lo vamos a ver. Esta es la fórmula de Taylor-Schwartz. Miren, la imagen que está punteada en esta gráfica es la obtenida con Taylor-Schwartz. Si quisiéramos hacer la primera, que es igualar áreas, tendríamos que igualar el área que corta esa línea punteada, el área bajo la curva de esa línea punteada y el área sobre la curva y entre la pendiente que estamos analizando. Es muy visual, por eso es que yo prefiero esta, se me hace más correcta, y es que es un parámetro que se utiliza en otros factores que vamos a ver. Este es de un ejemplo que se hizo de una pendiente media de una cuenca, la famosa curva hipométrica. Esta es la representación de una curva de la cuenca en estudio. Esta curva lo que representa son las elevaciones en sus ordenadas en metros sobre el nivel del mar, y en el eje de sus abscisas el porcentaje de área. Es parecido a una curva de un vaso regulador. Es esta, la famosa curva isométrica, que nos representa. Y lo único que nos dice realmente es qué tipo de ríos o qué tipo de cauce estamos analizando. Recuerden que los ríos viejos tienen una pendiente muy suave, los ríos maduros pendiente un poquito más fuerte, y en cambio los ríos jóvenes, que es lo que está compuesta nuestra república básicamente, son ríos muy jóvenes y tienen pendientes muy fuertes, difícil para su uso en navegación. Aquí vemos también otra curva en equilibrio, es hablando de lo mismo del tiempo o vejez o madurez o juventud de esos cauces. Un factor importante es orden de corrientes. Bueno, la orden de corrientes es una clasificación que nos proporciona el grado de bifurcación dentro de una cuenca, y el método más utilizado es el famoso método de Horton, que nos dice que las corrientes de primer orden son aquellas corrientes aportadoras de aguas que no tienen afluentes, o sea, son las iniciales. Y como punto número 2, cuando esas corrientes de orden I se unen y resulta una corriente de orden I+1, aumenta ese número. Cuando una corriente se une con otra de orden mayor, resulta una corriente que conserva el orden mayor. Aquí vamos a ver un ejemplo. Esta es una cuenca de aportación normalita. Aquí podemos ver su orden de corrientes, sus corrientes. A veces hay corrientes muy pequeñas, a veces corrientes medianas, a veces corrientes grandes. Y han de criterio mucho aquí de la lista de hidrología, porque esta misma cuenca, si ven en esta imagen, tiene muchas corrientes, o sea, subcuencas o microcuencas, que sería imposible o muy complicado evaluar. Por eso es que normalmente nos vamos a subcuencas y la cuenca, ¿sí? Una extracción de esa parte de la cuenca es esta. Aquí les vamos a mostrar. El inicio es esa corriente 1, la orden de corriente 1. La que está al lado, también como es la única, también es una corriente 2. Entonces, entre las dos forman una corriente de tipo con número 2.
Al lado hay una corriente también que está sola y sigue siendo de tipo 1. Uno pensaría que sumando 1 y 2 sería la 3, pero no, nos da la orden 2. Recuerden que dice que si se encuentran dos corrientes, una mayor que otra, se conserva el mayor, ¿sí? Ahora empecemos en este otro ejemplo. Esta es una corriente 1. Obviamente, esta es una corriente 1. Entonces la que sigue sería una corriente 2. Pero sumado con la corriente principal, nos da una corriente 3. Aquí sí comportaría lo que platicamos. Es esto. Es este método. Hay otra imagen de este método, que es el más utilizado para la relación de bifurcación, ¿sí? Y esta es la fórmula del número de bifurcación, ¿sí? Y dependiendo de ese número encontramos esa relación. Tiempo de concentración. Aquí, si se dan cuenta, en el subtítulo dice TC o TC, o sea, mayúscula y minúscula. ¿Por qué mayúscula? Cuando hablamos de TC mayúscula, normalmente hablamos de tiempo de concentración en horas, y TC minúscula hablamos de tiempo de concentración en minutos. Puede ser la misma fórmula, pero no necesariamente. ¿Qué es el tiempo de concentración? Dice que representa el tiempo del viaje de una gota de lluvia que cae en el punto hidráulicamente más alejado de la cuenca y escurre superficialmente hasta su salida. Es decir, el tiempo a partir del cual toda la cuenca contribuye al caudal de el punto de salida de la misma. Esta es una cuenca. Miren, es una gotita que está en la parte más alta y que se va desplazando por ese cauce a través del mismo hasta llegar a la desembocadura. Ese tiempo que tarda en llegar esa gota de la parte más alta a la salida o zona de estudio es a lo que se conoce como tiempo de concentración. Hay varias fórmulas, como la de Ramsar, la de Temes, la de Bentishow, la de California Culver Practice, la de Giandotti, la de Clark, la de Ventura Heron, son dos investigadores, Pacini, pero hay una que de hecho hay más, hay varias, muchas que se han desarrollado en varios países, pero una que es normalmente la que se utiliza mucho es la de para cuencas menores. Aquí se hablaba, es la cuenca o fórmula de la FAO, pero hay una más que utilizamos mucho, que es la de Kirpich, y dependiendo sus unidades o los parámetros que tienen esta fórmula, es que nos da el tiempo en horas o en minutos. Normalmente lo que necesitamos meter en las fórmulas generales es el tiempo en horas. Es la misma fórmula, la de Kirpich, pero en minutos. La primera mayúscula en horas, la segunda minúscula en minutos. Densidad de drenaje. Las precipitaciones y la topografía, entre otros factores, condicionan esa densidad de drenaje, siendo esta la relación que indica la longitud total de los cauces de agua efímeros, intermitentes o perennes de una cuenca y su área sobre la cual drenan las corrientes hídricas. Las cuencas con escasa cubierta vegetal o baja capacidad de infiltración tendrán un elevado índice de densidad de drenaje. ¿Qué significa? Hay cuencas que se han sido erosionadas o han sido transformadas por causas del mismo hombre, a transformarlas en otra situación, como hay cuencas urbanas, y eso lo que hace es que haya más densidad de drenaje. Aquí se ve una cuenca con su densidad de drenaje y esta es la fórmula, la longitud entre el área.
Esa es la densidad de drenaje. Sí, y una clasificación. Yo solo le quiero comentar que todos estos parámetros son parte de otros más que nos sirven para determinar finalmente lo que queremos conocer. Ese hidrograma, cómo se comporta, cómo llega, en qué tiempo llega a la zona de estudio y con qué volumen llega, dependiendo del tiempo retorno que queramos manejar. Para ello usamos parámetros que no se encuentran aquí, pero que forman parte, como los triángulos de Thyssen y otros más. Es importante conocer estos parámetros morfométricos porque con ellos nos va a ayudar o cómo se está comportando esta cuenca. Es importante que los conozcamos, por lo menos en cualquier libro de hidrología superficial los pueden encontrar, pero sí son importantes que conozcamos por lo menos los más básicos. Bueno, fue un placer. Gracias por su atención.